¿Te imaginas ser la chica más popular, bella, talentosa, hermosa, guapa, estudiosa, bella, brillante, bella? ¿Ya dije bella? ¿Quieren que le meta bala por tanta preguntera? ¡Sí! ¡Desgraciado! Bueno, ese es el caso de nuestra protagonista, la cual se llama Umaru Doma, una chica que es considerada la más perfecta de toda su clase, pero eso es lo que aparenta, ya que al llegar a su casa se transforma en... Y sí, esa es nuestra verdadera protagonista. Todo lo contrario a lo ya mencionado anteriormente. También conoceremos a su hermano, que es la única persona que sabe de su verdadero ser y a pesar de todo soporta todos y cada uno de sus berrinches, al punto en que a veces te produce lástima. Solo mírenlo, pobre tipo. Así que acompáñame en esta divertida y cómica historia, porque yo soy Scar.02 y hoy te resumo Umaru-chan. En este anime veremos cómo el hermano de Umaru, el cual se llama Taihei Doma, hará todo lo posible para mejorar su actitud y comportamiento, pero que no tendrán mucho efecto. ¿Qué estás haciendo, chamaco? Una motiza insana. Ay, qué También conoceremos a Sylphine for Achibana, quien tiene como rival a Umaru, y está tan obsesionada con eso que se la pasará retándola en cada ocasión que puede, pero que terminaría perdiendo en todas. Y tanto su afán con los videojuegos que se trasnocharía jugando sin importarle que su hermano tiene que trabajar al siguiente día. También conoceremos a la mejor amiga de Umaru, a Nane Binachan, que está que cuando los visita, Umaru se comporta como la mejor hermana del mundo. Y que al parecer está enamorada de su hermano. Cosa bonita. Cosa bien hecha. Cosa hermosa. En el anime nos cuenta que ella tuvo problemas debido a su acento y por ese motivo las personas la miraban raro, cuando en realidad los motivos por los que la gente la miraba eran por sus... No bro, que gente pinche acosadora, si me los topara en el camino les saco la... Y la primera persona en verle a los ojos y tratarla bien fue Taihei. Por eso se enamoró de él. Una más y te vas afuera del grupo. Así de fácil esto. También conoceremos a Motoba, de la cual se dicen muchos rumores como... Y que también parece ser una persona acosadora con cara de pocos amigos. Por lo cual Umaru se preocupa, ya que en cualquier momento básicamente la podría descubrir. Pero después decide ponerse a jugar y dejar de pensar en tantas tonterías, ya que según ella la posibilidad de que la descubran es del 0001 por... Pero tranquilos, ya que ella piensa que es una hermanita de Umaru. A ver, ¿qué pasó? Y aquí nos explica que la razón por la que parecía que estaba acosando a Umaru era porque en realidad le quería devolver su credencial. Pero como es tan tímida al hablar con personas de su edad, no había podido. Y a eso se debe que ponga esa cara. Y le termina pidiendo a Umaru que sea su maestra, porque según eso le ayudará a acercarse más a Umaru y ser su amiga. Y en una ocasión, Umaru y su hermano fueron a un evento solo para que ella ganara esto... ¿Qué mamada? E incluso le hizo faltar a su trabajo con engaños
y terminaría compitiendo con... あれエビナちゃん pero que terminaría ganando. Y él, siendo un hombre, un macho alfa que se respeta, le terminaría regalando su premio a Ebinacha, cosa que no le gustaría a Umaru. Eso sí lo disfruté, pero no pasa nada porque se lo termina comprando en una subasta en línea, obviamente con el dinero de su hermano. Y es tan viciosa que es conocida en un local como UMR, ya que prácticamente ha ganado el primer lugar en todos los videojuegos de ese lugar, por lo cual la tienda queda casi vacía cuando ella va. Pobres tipos, van a terminar en la quiebra. 出してもらえますか? かわいい Y puede ser muy buena en los videojuegos, pero no para resolver problemas, ya que un compañero de trabajo le regala un obsequio a su hermano. Sospechoso. Y este le dice a Umaru que por nada del mundo lo toque. Algo muy sencillo, ¿verdad? ¿Verdad? Pero esto le valió a Umaru, que termina jugando con el muñeco y haciéndolo pedazos. E incluso intenta repararlo, pero por más que lo intenta no lo logra. En resumen, hashtag Umaru no resuelve. Pero en cuanto a su hermano se termina enterando de lo que hizo. Pero como se entera del esfuerzo y todo lo que hizo Umaru para repararlo, la perdona. Pero como gastó mucho dinero intentando repararlo, a la final sí se enoja. En el anime veremos cómo Umaru se aprovecha de Motoba, haciendo que cumpla todos sus caprichos. Umaru, deja de ser tan hija de... También conoceremos el diario vivir del hermano, que no le va tan bien que digamos. やり直し Y esto podría ser funable. 自分で作ってんのいや妹がとかわいい Y sus amigos vaya que trabajan muy duro. Pero lo único que le importa a su hermano es que no le falte un plato de comida a Umaru. Que bueno, pues... Taihei tiene su día libre, incluso Umaru no pasa en casa, y para no aburrirse decide limpiar, pero no contaba con que la casa ya estaba limpia, por lo que intenta disfrutar del resto de su día libre, pero como pasa mucho tiempo con Umaru, ya no sabe cómo divertirse, por lo que decide cocinar, pero lamentablemente se queda dormido, acabando así su día libre. Llega el cumpleaños de Umaru, donde todos la felicitan a excepción de su hermano. Y por más que ella le daba señales, él parecía no entender o que no se acordaba prácticamente. Pero ella se percata de algo por lo que decide ir a casa y encuentra a su hermano preparándole una fiesta sorpresa. Cuando no, Umaru dañando todo, que por eso te odio. Llega la temporada de invierno, por lo que todos se quedan en casa, aunque no por mucho porque igual tienen que ir a trabajar. La triste realidad de ser un adulto. Celebran el año nuevo cada quien a su manera. サンタのお帰りだぞあれ Umaru y Taihei van a la casa de Vina, y según dicen en este anime que cuando preparas algo como esto, es porque va dirigido para esa persona especial, pero por error Vina escribe querido, y al percatarse de su error, pone su nombre para no ser descubierta. En una ocasión Umaru se enferma, pero se recupera muy rápido, pero el que no corre con la misma suerte fue Taihei, que al ponerse tan mal Umaru le toca luchar de una manera un tanto... pero que termina funcionando. También vemos un flashback de los amigos de Taihei y que uno no era tan bueno en los exámenes. つまり15点があなたの限界ということね。 Y de cómo se divertían jugando a la garra, donde se creen expertos pero terminan siendo humillados por Taihei. Al parecer lo de los videojuegos lo llevan en la sangre. Evina les llevaría comida a ambos y terminaría siendo invitada por Taihei al notar el hambre que tenía. Gracias a esto Umaru no podría comer comida chatarra. Al parecer solo come comida chatarra, no sé cómo no se enferma. Y terminaría siendo una comida tan buena que pondría feliz a Umaru.
y Evina agradecería usando su tierno acento. Y a la final, como terminan ambas con hambre, terminarían pidiendo pizza, haciendo que todo el esfuerzo del hermano sea en vano. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? En la empresa donde trabaja, Taihei y sus amigos suelen presentar proyectos que jamás han sido aceptados, por lo cual Umaru suele prepararle algo para subirle sus ánimos. Vaya, ya quisiera una hermana como Umaru, mucha fe, pero terminarían aceptando su proyecto, sorprendiendo a Umaru. Para celebrar, se irían a comer, invitando a Evina, que al recordar lo que pasó anteriormente promete ya no comer tanto, que al principio se contiene, hasta hace que Umaru elija por ella, pero terminaría pidiendo lo que quería comer Evina, y al ver comer a Umaru, termina agarrando confianza y se terminaría comiendo todo el helado, sorprendiendo a Taihei, que creía que no se comerían todo. Y como en todo anime, no podría faltar el capítulo de playa, donde los animadores se gastarían el 90% del presupuesto del anime, donde Umaru y sus amigos la pasarían muy bien. Y Motoba terminaría descubriendo que el amigo de Taihei es su hermano, que al verla no la reconoce ni porque le dicen su nombre, y por ciertos motivos se la pasaría golpeándolo. Incluso las mismas aves lo atormentarían. Y por pura casualidad o conveniencia del autor, se toparían con... Y es así que el grupo completo disfrutarían de la playa y nosotros de las imágenes. Puta, qué rico, ¿eh? Umaru y su hermano van a comer fuera de casa, ya que justo ese día Taihei acababa de cobrar. Por otra parte, Evina también fue, pero sola. Pero a pesar de ser dos, de nada les puede servir si no saben cocinar a la parrilla, algo que Evina hacía con mucha facilidad, como todo una maestra. Uf, los humilló. Llega el cumpleaños de su hermano, donde Umaru no sabe cómo celebrarlo, ya que a su hermano no le emociona mucho esa fecha. Y yo me pregunto aquí, ¿cómo no le emocionaría? Es el día más hermoso de tu vida, te levantas, la gente te quiere, te busca, te mensajean, tu jefe te da el día libre, la chica que te gusta se te confiesa, te busca, toda la gente te ama, tu familia está reunida, no hay peleas, los tíos se reúnen, te regalan cosas. Es hermoso, no entiendo. Después Umaru conversa con Evina para tener una mejor opinión de qué hacer. Ella le cuenta de que Umaru no tiene idea de qué hacer ya que lo conocen muy bien y sabe lo que le gusta y lo que no, mientras decide mostrarle lo que ella le va a regalar, algo muy bonito hecho a mano que sorprendería a cualquiera, así que Umaru decide llevarlo de paseo y la pasan muy bonito. A pesar de que el hermano es un poco esquivo, y no lo culpo, con una hermana como Umaru no te puedes fiar en ningún momento. Taihei, al notar el comportamiento de Umaru, le dice que no necesita fingir y que sea ella misma, ya que así, tal y como es, la quiere, con todos sus defectos, por lo que ella acepta. Llega un punto en donde Umaru piensa en si debería seguir fingiendo con todos o no, ya que ha creado un personaje diferente para todos, por lo que van a las piscinas y otros simplemente se ahogan. Y sí, para los cochinos, este capítulo contiene más trama que en el de la playa. Puercos. Y el momento con más tensión llega, ya que Umaru quiere revelar su secreto, pero no sabe cómo, y cuando parece que está a punto de revelar su secreto, simplemente se arrepiente y decide dejar todo tal y como estaba, y no cambiar jamás. Y es así como termina este maravilloso anime. ¿Qué? ¿Eso es todo? ¿Quieres decir que me vi todo este video, solo para que a la final Umaru no tuviera desarrollo de personaje? No mames, devuélveme mi tiempo perdido, pinche cabrón. No. ¡Chinguen a su madre!